5 consejos para aprender a mirar. Quizás son demasiados, porque para mí el consejo más importante que os puedo dar es que mires menos. De ahí que los otros 4 los estoy obviando. Pecamos habitualmente en que vemos el mundo a través del visor, desde el visor, y esto nos obliga a pensar a menudo en términos de composición, de volúmenes, de formas, de luz, de colores, pero lo que estamos haciendo es una fotocopia de lo que tenemos delante. Sencillamente la traducimos a valores estéticos y a valores técnicos para luego tomar la fotografía. Ahora la parte que nos falta, que es la parte del alma de la fotografía, la vamos a captar más si tomamos menos fotos y miramos más, pero directamente desde nuestra vista, que no si pretendemos hacer grandes fotografías. Y bueno, otras maneras de tomar fotos, desde luego, para mí es empatizar. Me he pasado la vida fotografiando seres humanos, sobre todo historias de fotoperiodismo, y he visto de que si no hay empatía no hay buenas fotografías. El tercer consejo sería divertirte. Cuando tú te diviertes y eres capaz de transmitir esta diversión a los modelos, es decir, que tú no eres el tipo que toma las fotos y los otros son una parte secundaria de tu imagen, aunque sean tu imagen, pero no preparas algún tipo de contacto y de comunicación. Es decir, que si el único que te diviertes eres tú, habitualmente las fotografías no funcionan. Muchas veces en fotoperiodismo tienes que crear unas ciertas relaciones con las personas, relaciones que pueden durar minutos, horas o a veces días, y se nota muchísimo cuando estas personas están cómodas con el fotógrafo. A veces la mejor manera de notarlo, que sería mi cuarto consejo para tomar buenas fotos, es ser invisible. El fotógrafo nunca tiene que ser el protagonista de las historias. En la medida que consigues desaparecer para los demás, que te ignoren, que te olviden, pero que te permitan estar allá, es cuando empiezas a tomar buenas fotografías. Y bueno, pues el último consejo para mirar mejor es que tengas muy claro si trabajas en blanco y negro o en color. En blanco y negro no es tan complicado, pero cuando trabajas en color hay una estructura muy concreta que tiende a reducir sobre todo el color y a controlar mucho la atmósfera para que tus fotografías funcionen bien.